Hola, buen día hermanos. Vamos a hacer el cuarto video sobre Apocalipsis. Como habíamos dicho anteriormente, Dios conoce el futuro. Cuando se le presenta a Cristo en visión a Juan en la isla de Patmos, estamos cerca del año 100 de nuestra historia. Y Dios se presenta a Juan y le revela desde el momento que está con Juan hasta el fin del mundo, es decir, hasta su segunda venida. Recordemos también que Cristo, cuando murió en la cruz, venció a Satanás. Lo venció. Es decir, que Cristo puede tomar el reino en cualquier momento. Pero, como también sabemos, todavía Cristo no ha venido a tomar el reino. Es decir, cuando estaba con sus discípulos les dijo: voy a preparar moradas, voy a preparar el reino para que donde yo estoy también estén ustedes. Y no solamente ese reino es para los apóstoles, sino para todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador personal. Entonces Jesús se le presenta a Juan y le revela qué es lo que iba a pasar en toda la historia de este mundo. Y le manda ese mensaje, como habíamos visto en el video anterior, a las 7 iglesias. Las 7 iglesias eran 7 iglesias principales que había en aquella época, que eran cristianas, que todavía no se habían contaminado con el paganismo. El primer mensaje fue a Éfeso, que ya lo vimos en el video anterior, y ahora vamos a leer el mensaje a Esmirna. Entonces, de esa manera, Dios va revelando cómo iban a ser las etapas de la iglesia en este mundo a través de la historia, hasta que Cristo venga. Entonces, Dios le manda este mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice así, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta referencia que escribe al ángel de la iglesia de Esmirna está hablando a la iglesia como mensajera de Dios, como que lleva el evangelio de Dios. Entonces el ángel también significa mensajero. Entonces, ¿quién es el que habla? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Es Cristo. ¿Quién es lo primero y lo último? Es Dios, es Cristo. Entonces, el mismo Cristo le está diciendo a la iglesia un mensaje. Y lo dice él, que es un mensaje de importancia a esa iglesia. En ese momento, lo que estaba viviendo, en ese periodo de la historia, de ese momento del mundo. Y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Acá vemos en este versículo número 9 el conocimiento que tiene Dios de cada iglesia, de cada periodo de la historia. Él dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora, la pobreza del mundo no significa que no seas rico para Dios. El ser pobre o ser rico en este mundo no es lo importante, sino ser rico para las obras de Dios. Entonces, acá Cristo le está diciendo que nos conoce el sufrimiento de ese momento, porque siempre la iglesia de Cristo es perseguida. Y dice: pero tú eres rico. Eso téngalo en cuenta cuando estudiemos más adelante otras iglesias que se refiere a este mismo
tipo de riqueza. Y dice también, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso está hablando de aquellos que dicen ser convertidos, de ser seguidores de la palabra de Dios y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Es decir, que no están llevando la doctrina pura, sino la doctrina de Satanás. Siempre Satanás se va a querer meter en la iglesia de Cristo para pervertirla, para llevarla a la ruina. Entonces, a medida que avanzamos, vamos a ver cómo Dios va advirtiendo a cada una de las iglesias en cada periodo de la historia qué es lo que tiene que hacer. Entonces le dice acá una recomendación: no temas, en el versículo 10, no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ese es ese mensaje que le da a la iglesia de Esmirna. Sabemos por la historia que hubo una gran persecución en el Imperio Romano hacia la iglesia cristiana. Y esa persecución duró 10 años. 10 años duró esa persecución. Y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la iglesia anterior, que era la iglesia de Éfeso, dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y acá Cristo le promete a la iglesia de Esmirna: te daré la corona de la vida. Es decir, vivimos en un mundo de muerte, vivimos en un mundo de desolación. Y ustedes ven lo que está pasando en el mundo hoy, que cada vez más se impone el odio al prójimo, el odio en todas las esferas, tanto políticas como religiosas, la intolerancia. Es como que estamos volviendo nuevamente a esa edad media de la cual creíamos que habíamos superado. Pero vemos que no es así. Acá Jesús nos está diciendo, le está diciendo a la iglesia de Esmirna, que tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ojo, tengan presente en este versículo 11 lo que está diciendo Cristo. El que quiere oír, oiga, quiere decir. El que quiere oír, oiga. El que tiene oído, oiga. Es decir, no solamente pasar esta advertencia así nomás como si fuera algo que no tiene importancia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso lo vamos a estudiar más adelante en el Apocalipsis, y vamos a saber que todos los hombres que estamos en este mundo tenemos una muerte, que es la primera muerte. Pero hay otros que no aceptan a Cristo, que no aceptan a Dios, que no quieren reconocer a Dios como su Dios, como su Salvador personal, como el Rey de todo el universo. Ellos sí van a sufrir el daño de la segunda muerte. Y esa segunda muerte es una segunda muerte para siempre. Bueno, hasta aquí hemos leído el mensaje a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Cualquier duda o pregunta lo pueden colocar en la página, y si puedo les contesto en otro video. Seguiremos con la iglesia de Pérgamo en el próximo video. Que Dios los bendiga, es mi deseo y oración.